easy go. Página 6. Fracaso. Finalmente, el 22 de agosto, el día en que el hombre detrás del caso del asesino serial bebé de Los Ángeles iba a ser arrestado, pero podemos saberlo debido a que conocemos la historia de antemano, y como en todos los hechos históricos, cuando los hechos ocurrían en tiempo real, ninguno de los involucrados sabían lo que sucedería, y la forma en que los eventos se desarrollaron, difícilmente fue sencilla. De hecho, para Naomi Misora, el día comenzó con cualquier número de inconsistencias y ansiedades. 6, 15 y 50 segundos. Pudieron descifrar cómo leer el mensaje que el asesino había dejado en la tercera escena del crimen, pero el mensaje apuntaba a las 6, 15 de la mañana o de la noche. Después de haber resuelto el misterio del reloj, Misora examinó la escena, durante toda la noche, buscando por alguna pista que indicara si era AM o PM. No encontró nada. Si nos esforzamos tanto y no hemos logrado encontrar algo, quizá no es de importancia, había sugerido Ryusaki. Él hizo que la víctima pareciera un reloj analógico más que uno digital, así que tratar de encontrar algo que indique si es AM o PM, es una pérdida de tiempo. Sí, asintió Misora. Sin importar si esto era verdad o no, debían asumir que lo era. Ella comenzó a descifrar el mensaje tanto como si fuese 6, 15 minutos, 50 segundos, como 18, 15 minutos, 50 segundos. La primera escena del crimen apuntó a Quarter Queen, y la segunda a Glass Station, así que hacia dónde apuntaba la tercera escena del crimen. Misora y Ryusaki volcaron sus energías en resolver este problema, pero fue Ryusaki quien pensó primero en algo. 06, 15, 50. El número de autorización de la construcción de un condominio. En el Valle de Pasadena, un masivo complejo habitacional. En tal condominio, la longitud de las propiedades iba desde 2 a 4 habitaciones, con más de 200 en total. Y una mujer llamada Blackberry Brown vivía en la propiedad número 1313. Sus iniciales eran BB, así como su número de apartamento. Debe ser ella, comentó Misora. Todos los números de autorización para condominios comenzaban con 0, así que descartó la posibilidad de encontrar un contrato con el número 18, 15, 50. Ella había estado preocupada acerca del asunto AM/PM, pero ahora que habían encontrado la respuesta, podía sosegarse. Como Ryusaki había dicho, con un reloj analógico realmente no importaba. Misora se encontraba muy aliviada, pero Ryusaki no parecía muy eufórico. No es que alguna vez lo pareciere, pero aún así, se veía particularmente decaído. Algo anda mal, Ryusaki. Finalmente hemos descubierto lo que hará el asesino y podremos adelantarnos a él. Podemos tenderle una trampa. Prevenir el cuarto asesinato, y si tenemos suerte, atrapar al asesino también. No nada acerca de suerte. Lo atraparemos, y lo atraparemos vivo. Misora, dijo Ryusaki. La cuestión es que, había otro candidato en el condominio. Otro bebé, un hombre llamado Blizzard Baby Split, quien vive solo en el departamento 404. Oh, 2 personas con las mismas iniciales buscadas. En un masivo complejo habitacional de 200 condominios, no todos vivían solos, había cualquier número de personas con familia. Incluso si se minimizaba el número, había fácilmente 4 o 5 centenares de personas, y la aritmética simple sugería que una en 676 tenía las iniciales BB y no era particularmente sorprendente que hubiera 2 de ellas en el complejo. Era estadísticamente razonable. Pero, dijo Misora, no importa cómo lo mires, la habitación 1313 es nuestro objetivo. El número 13 es un código para B, Ryusaki.
Y 1313 es BB el cuarto asesinato a juzgar por el número de muñecos, el asesinato final. ¿Qué mejor lugar podría elegir el asesino? Supongo. Estoy segura de ello. Es decir 404. Ciertamente, 4 era 1 más 3, lo que era B, pero se enfrentaban a decidir entre 1313 y 404, y el asesino seguramente elegiría el primero. No importaba quién fuera tal asesino, Misora estaba convencida de que escogería el primer número. Pero aparentemente, Ryusaki no lo estaba. Ryusaki, ¿sabes lo difícil que es encontrar un 13º piso o incluso una 13ª habitación en Estados Unidos? Usualmente se evita ese número. Estoy segura de que el asesino querrá tomar ventaja de ello. De hecho, probablemente eligió este edificio, específicamente, porque tenía un 13º piso. Pero recuerda, Misora, el número de días entre los homicidios. El crucigrama llegó a la estación de policía el 22 de julio, el primer asesinato sucedió 9 días después, el 31 de julio, el segundo asesinato 4 días después, el 4 de agosto, y el tercero 9 días después, el 13 de agosto, y si el cuarto asesinato sucede el 22 de agosto, pasarían 9 días otra vez. 9 días, 4 días, 9 días, 9 días. Pero ¿por qué la secuencia fue 9499 y no 9494? A pesar de que 9 más 4 es igual a 13. Bueno, había sido Misora la primera que reveló que 9 y 4 era igual a 13. Pero debido a que nada ocurrió el 17 de agosto, ella había asumido que fue mera coincidencia. No había sido capaz de encontrar una conexión entre 17 y B, y no le había parecido algo de importancia. Misora no tenía idea de por qué, ahora, Ryusaki había vuelto con eso. Tenemos un 4. Pero 3 nueves es demasiado desequilibrado. Sí, pero al alternar. Nada de alternar. 4 y 9 deberían ser vistos como un grupo, y los números como series de 13. Pero eso no ha sucedido. ¿No te parece algo extraño? Pero la habitación número 404 nos da 3 4s y 3 9s. ¿A qué se estaba refiriendo? Si hubiera sido cualquier otra habitación que la 404, estaría 100%, no, 200% seguro de que la cuarta víctima sería Blackberry Brown del cuarto 1313, pero debido a que otro bebé, Blue Sharp Baby Split, vive en un cuarto con 2 4s en el número, simplemente no puedo ignorarlo. Sí, concuerdo contigo. La explicación de Ryusaki hizo que Misora empezara a pensar que la habitación 404, de hecho, tenía más probabilidades de ser la correcta. Después de todo, a ella le habían molestado los huecos de tiempo que había entre los asesinatos. ¿De verdad era correcto descartarlos como coincidencia? Nada había pasado el 17, pero eso fue después del hecho. Nunca había encajado en ninguna parte. Pero si el asesinato final ocurriese en la habitación 404, tal hecho tendría mucho más sentido que si ocurriese en la habitación 1313. Misora chasqueó la lengua. No habían sido capaces de decidir si el reloj era AM o PM, y ahora que habrían encontrado un buen candidato para la última escena del crimen, había 2 víctimas potenciales. Todo este trabajo, y la pieza final se rehusaba a aparecer. Eso la molestaba. Estaba segura de que habían leído el mensaje correctamente, pero aún quedaban dudas. ¿Era posible que esto los guiara a cometer algún error crítico? Oh, bueno, dijo Ryusaki. Tendremos que dividirnos. Afortunadamente, Misora, nos tenemos el uno al otro. Quizá trabajaran juntos, pero no había nada entre ellos. Pero este no es el momento de señalarlo. Uno de nosotros debería esperar en cada una de las habitaciones. Ve a la habitación 1313, Misora, y yo iré a la 404. Después de todo, Blackberry Brown es una mujer, mientras que Blue Sharp Baby Split es un hombre. Me parece un arreglo justo y natural. ¿Y qué hacemos exactamente? Exactamente lo que tú dijiste, Misora. Esperar.
Hoy o mañana, deberíamos hablar con Blackberry Brown y Blizzard Baby Split y hacerlos cooperar con nuestra investigación. Obviamente, no podemos decirles que son el blanco de un asesino serial. Si saben demasiado, la prensa descubrirá lo que está pasando y lo revelará al público, arruinándolo todo. Pero no tienen derecho a enterarse. Y el derecho de vivir, lo cual es más importante. Les pagaremos un monto adecuado y pediremos prestadas las habitaciones durante el día a pagar. Sí. Es la manera más fácil. Afortunadamente, mis clientes me están proporcionando fondos de gastos suficientes para cubrir los cargos. Si logramos resolver el crimen, estarán felices de pagar. Si fuese un asesinato ordinario, esto jamás funcionaría, pero la única razón por la que las víctimas son el siguiente objetivo es solo por sus iniciales, no hay una razón real para que mueran. Sus asesinatos solo tienen sentido si ocurren en su propia habitación, sea la 1313 o la 404. Así que, si pretendemos ser ellos y esperamos en sus habitaciones, podremos conocer al asesino. Obviamente, por las dudas, deberíamos trasladar a Blackberry Brown y Blizzard Baby Split a un lugar seguro durante todo el día del 22, ubicarlos en una lujosa suite en un hotel de 4 estrellas, por ejemplo. Y luego nosotros ya veo. Misora se llevó la mano a la boca, pensativa. Comprar la cooperación de las víctimas potenciales sonaba bien. Ella no sabía quién era el patrón que financiaba a Ryusaki, pero ella misma podría obtener esa clase de monto si se lo pedía a él. Ryusaki se convertiría en Blizzard Baby Split, y ella en Blackberry Brown. Y no deberíamos solicitar respaldo policíaco, ¿cierto? Correcto. Podríamos proteger la vida de la víctima, pero la dimensión de la operación sería demasiado grande. Probablemente, el asesino escaparía. Y, de todas formas, nuestras deducciones no constituyen evidencia suficiente para lograr que la policía actúe. Nuestra interpretación acerca del mensaje del asesino es correcta en un 99%, pero por buena que parezca, no podemos probarla. Si la policía opina que es una especulación desarraigada, estaremos perdidos. Desarraigada. Sin nada que lo pruebe. Ella estaba bastante segura de que había una palabra diferente para eso. Pero él tenía un argumento válido. Si ella se lo pedía a su novio del FBI, Ray Pemberno, no podía hacerlo. Misora había sido suspendida, además, le había dicho a Ryusaki que era detective. Sus acciones de la semana pasada podrían meterla en problemas si la agencia se enteraba. Aunque ella estuviese trabajando para él, no podía admitirlo en público. Presumo que el asesino trabaja solo, pero, Ryusaki, cuando llegue la hora de arrestarlo, habrá algo más que un forcejeo. No te preocupes. Puedo con él. Quizá no lo parezca, pero soy bastante fuerte. ¿Y tú estás entrenada en capoeira? ¿Estoy en lo cierto? Sí, pero... ¿Misora sabes usar un arma? ¿Eh? No, puedo, pero no tengo una. Entonces tendré que proporcionarte una. Deberías portar un arma. Hasta el momento, todo esto se trató de una guerra intelectual entre los detectives y el asesino, pero de ahora en adelante, nuestras vidas están en juego. Deberías estar lista para cualquier cosa, Misora, le advirtió Ryusaki, mordiéndose el pulgar. Y así, con inconsistencias y ansiedades, Naomi Misora pasó la noche en un hotel de la zona oeste de Los Ángeles. Dentro de la habitación, llamó a él para solicitar respaldo financiero y verificar toda la evidencia que habían descubierto. Se preguntó si él le sugeriría que esperar sería demasiado peligroso, y que deberían considerar la seguridad de las víctimas potenciales como su principal prioridad. Se preguntó si se opondría a la estrategia que Ryusaki había sugerido. Parte de ella así lo deseaba, pero él le parecía estar a favor de tal estrategia. Misora le inquirió 2 o 3 veces si realmente podía confiar en Ryusaki, pero él le aseguró nuevamente que no había ningún problema en dejarlo actuar.
Pero claro, para el día 22, todo estaría resuelto. Por favor, Naomi Misora dijo él, hagas lo que hagas, atrapa al asesino, hagas lo que hagas. Entendido. Gracias. Sin embargo, Misora, si bien es cierto que no podemos pedir el respaldo de la policía, puedo proporcionarles algo de seguridad privada para que los respalden. Pienso enviar a algunos individuos, quienes trabajan directamente para mí, a los alrededores de los condominios. A diferencia de la policía, ellos no necesitan pruebas sólidas para operar. Desde luego, mantendrán su distancia, pero... Ok, suena bien. Era ya pasada la medianoche cuando la conversación con él terminó, el día 21 de agosto estaba comenzando. Tendría que pasar el día 22 en Pasadena, lo que significaba que tendría que llegar, de manera anticipada, en la tarde del 21. Con todo eso rondando por su mente, sabía que no sería fácil, sin embargo, se recostó en la cómoda cama del hotel, esperando conciliar el sueño. Espera un segundo, murmuró para sí. Con miles de pensamientos cruzando en su mente, uno en particular atrajo su atención, pero cuando le mencioné a Ryusaki que sabía capoeira, Misora no tenía idea. Y había otra cosa de la que no tenía idea. Algo que ni siquiera sabía que no sabía. Algo que jamás sabría. No importaba qué hiciera, no tenía forma de enterarse. Que el asesino, Beyond Birthday, podía conocer el nombre y la fecha de muerte de un individuo con solo mirarlo a la cara, que había nacido con los ojos del Shinigami. No tenía forma de saber que los nombres falsos eran inútiles con él, completamente inútiles, absolutamente inútiles. ¿Cómo podría saberlo? Incluso el mismo Beyond Birthday no podía explicar la razón por la que había nacido con los ojos del Shinigami, cómo es que podía usarlos sin pagar un precio, sin ningún convenio. Ni Misora ni él sabían la razón de esto y, obviamente, tampoco yo. Lo más cercano a una explicación que puedo ofrecer es que, si hay Shinigamis tan estúpidos como para arrojar sus cuadernos en nuestro mundo, quizá habría Shinigamis tan estúpidos para arrojar sus ojos. De cualquier manera, era completamente absurdo pensar que los humanos, que no tenían la menor idea sobre la existencia de los Shinigamis, estuvieran en busca de sus ojos. Aún así, incluso sin saber eso, ella pudo haberlo adivinado. Después de todo, B parece un 13, y 13 es el número de la carta de tarot llamada muerte y así. Con cualquier número de inconsistencias y ansiedades, y un significativo fracaso llega el clímax de la historia. Estudio del caso. Originalmente, tenía la intención de mantener las razones de Naomi Misora por las que se le dio permiso de ausentarse de su empleo en el FBI, lo cual era, de hecho, una suspensión del servicio, fuera de estas notas. Había planeado cubrir vagamente los detalles. Si pudiera, me apegaría totalmente a tal plan. En verdad. Como mencioné antes, ella fue la principal y mayor víctima de las consecuencias de la riña interna de Wami's House, y entrometerse en su vida privada, o al menos en cuestiones personales, es algo a lo que estoy muy reacio a hacer. Lo cual es el motivo de que haya evitado especificarlo hasta ahora. Sin embargo, ya que me encuentro en la necesidad de describir la mirada en los ojos de Naomi Misora cuando tomó el arma que Ryusaki había depositado en sus manos, era un modelo Strayer Voigt Infinity, ya no puedo eludir el asunto. Ya no puedo saltar a la próxima escena sin explicar las razones detrás de esa mirada. Dicho lo anterior, no es una historia terriblemente complicada. Sintetizando tanto como me es posible, el equipo en el que ella trabajaba había investigado y se había infiltrado en secreto, durante meses, en un cartel del narcotráfico, y ella echó a perder todo el operativo porque, en un momento crítico, no había sido capaz de apretar el gatillo. Si bien no acostumbraba a portar un arma con ella, era diferente a la hora de trabajar, tampoco tenía la intención de inventar patéticas excusas por no ser capaz de matar a un ser humano. Naomi Misora era una, bien entrenada, agente del FBI.
No imaginaba que sus manos estuviesen limpias, o que estaba por encima de esas cosas. Pero no había sido capaz de disparar. El objetivo de su arma había sido un muchacho de tan solo 13 años, lo que de ninguna manera lo excusaba. 13 años o no, él era un peligroso criminal. Pero Naomi Misora lo había dejado escapar, y la investigación en la que muchos de sus compañeros habían derramado incontables horas y una increíble cantidad de trabajo terminó en nada. Todo había terminado. No habían arrestado a nadie, y a pesar de que ninguno había muerto, algunos agentes estaban tan severamente lesionados que quizá jamás regresarían a trabajar en servicio activo. Horrorosos resultados, teniendo en cuenta los esfuerzos volcados en el caso. Considerando que se encontraba en una posición débil dentro de la organización, el hecho de que solo hubiera sido suspendida era, más bien, una medida indulgente. Naomi Misora, honestamente, no sabía por qué no había sido capaz de apretar el gatillo. Tal vez no poseía la determinación adecuada para ser un agente del FBI. Su novio, Ray Pender, había dicho, supongo que no pudiste hacerle honor a tu apodo, Misora Masacre, en un punto entre el sarcasmo e intentar alegrarla un poco, pero como ella no lo comprendía por sí misma, no protestó. Pero Naomi Misora recordó el momento en que lo apuntó con su arma. Los ojos del niño se habían vuelto hacia ella. Como si estuviera frente a algo fuera de su comprensión, como si la misma muerte estuviese frente a él. Como si fuera absurdo. Podía asesinar a otra gente, pero nunca había imaginado que, también él, pudiera morir. Pero debería haber sabido, debió estar listo para morir desde el primer momento en que tomó una vida. Como cualquier criminal. Como cualquier agente del FBI. Esa amenaza se cernía sobre todos ellos. Ella era parte del sistema. Ese muchacho también lo era. Tal vez eso había debilitado su determinación. Quizá los había vuelto insensibles a la amenaza. Quizá sus miedos se habían degradado. Pero ¿y qué? Dada la educación del chico, no solo no había tenido la oportunidad de reformarse, sino que vivir una vida correcta, era algo que nunca hubiese podido, siquiera, imaginar. ¿Qué esperaba Misora, de una persona así? ¿Cuánta crueldad hubiese sido esperar algo de una persona así? Ella sabía mejor que nadie que ese muchacho vivía de la única manera que podía. Había nacido maldito. Pero eso significaba que él tendría que aceptar su destino. Había solo una forma de vivir y una de morir. Era la vida del hombre, era la muerte del hombre controlada por alguna mano invisible. Obviamente, Misora albergaba algo de resentimiento hacia los que habían usado este fracaso como una excusa para expulsarla, pero cuando pensó en la diferencia entre el muchacho de 13 años al que había decidido no dispararle y la segunda víctima en los asesinatos de bebé en Los Ángeles, Quarter Queen, comenzó a pensar que todo el asunto era ridículo. Misora no tenía un fuerte sentido de la justicia. No creía ser éticamente o moralmente superior. No enfocaba su trabajo en ningún tipo de filosofía. Estaba donde estaba porque su vida entera había sido como caminar a través de un pueblo que no conocía. Si viviera su vida de nuevo, desde el comienzo, estaba segura que terminaría en un lugar totalmente diferente. Si alguien preguntaba por qué trabajaba para el FBI, no habría sido capaz de contestar. Era buena en su trabajo, pero eso provenía de sus habilidades, no de sus pensamientos. ¿Y qué si el asesino es un niño? Susurró Misora, con desaliento. Solo 13 años. Y bajó el arma, colocándola a un lado, cerciorándose de que el seguro estuviera puesto. A su lado, un par de esposas, también suministradas por Ryusaki, destinadas a ser usadas con el asesino. Estaba en el condominio 1313, donde vivía Blackberry Brown. Un departamento de 2 habitaciones y la única habitación con pestillo y cerrojo era la opuesta a la entrada. 9 pisos debajo de ella, en el condominio 404, Ryusaki también esperaba la llegada del asesino, tomando el lugar de Blizzard Baby Split.
Él había insistido en que era suficientemente fuerte, pero se veía tan esquelético y encorvado, que ella lo encontró difícil de creer, y estaba algo preocupada. Él parecía estar totalmente seguro de sí mismo, cuando se reunieron antes de tomar sus puestos, pero ella tenía sus dudas. Para entonces, Misora no tenía la más remota idea de qué habitación escogería el asesino, es decir, el hombre al que él le llamaba B, sería a esta habitación, la 1313, o a la habitación 404 donde se encontraba Ryusaki. Le había dado vueltas al asunto durante todo el tiempo del que pudo prescindir, pero no había sido capaz de llegar a una conclusión definida. Y aún le molestaba el asunto de Ambarra PM de la tercera escena del crimen, pero no había motivo para preocuparse de eso ahora. Todo lo que importaba era convencerse de que el asesino vendría a la habitación 1313 para asesinar a Blackberry Brown, y entonces ella actuaría acorde. No podía permitirse perder el tiempo preocupándose por otras personas. O poniéndolo de otra manera, B iría tras ella tras el representante de L. Miró el reloj de la pared. La pantalla digital mostraba exactamente las 9 am. 9 horas del 22 de agosto habían pasado ya. Solo quedaban 15 horas más. No dormiría en todo el día. Tendría que mantenerse despierta por al menos 24 horas. Ni siquiera podía permitirse ir al baño. Ryusaki le había aconsejado no impacientarse y necesitaba ser capaz de reaccionar en el momento en que alguien entrara a la habitación. Pero ahora era tiempo de llamar a L nuevamente. Sacó el teléfono de su bolso y marcó de acuerdo a las instrucciones, asegurándose que las cortinas y la puerta estuvieran cerradas. Aquí L. Aquí Misora. Nada sucedió todavía. Hablé con Ryusaki hace poco, y tampoco reportó nada. No hay señales de algo fuera de lo normal. Estoy empezando a creer que esta va a ser una larga espera. Ya veo, no bajes la guardia. Como dije antes, su apoyo está posicionado alrededor del condominio, pero si algo pasa, no están lo suficientemente cerca para responder de manera inmediata. Lo sé. Adicionalmente, hace unos minutos envié a 2 personas al condominio. No estaba seguro de que pudieran llegar a tiempo, pero el clima estaba de nuestro lado. Tuvimos suerte. ¿Eh? Pero eso significa que, para evitar que el asesino los advirtiera, ni siquiera habían puesto cámaras o micrófonos en las habitaciones, muchos menos en el edificio, como tampoco personal extra. No podían correr el riesgo de ser descubiertos. No te preocupes. No hay oportunidad de que el asesino se dé cuenta. Uno de ellos es una espía profesional, y el otro un embaucador profesional. No puedo contarte más, debido a que eres un agente del FBI, pero específicamente, una ladrona y un estafador. Tengo a cada uno vigilando cerca de cada habitación. Una ladrona y un estafador. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era algún tipo de broma? Así es, Naomi Misora, dijo L. Misora tartamudeó precipitadamente L vaciló, pues no estaba segura de si debía preguntarle o no. ¿Conoces al asesino, verdad? Sí, como dije. Es B. No me refiero a eso, quiero decir, él es alguien a quien conoces personalmente. El día 16, él le dijo que todo el tiempo había sabido que el asesino era B, y ella más o menos lo sabía desde entonces, pero 2 días antes, él había dicho algo que cambió su suposición en una convicción. Lo que sea que hagas, por favor atrapa al asesino. El más grande detective del siglo, L, nunca diría eso sobre cualquier asesino en serie ordinario. Y la manera en que su nombre solo tenía una letra sí, dijo la voz sintética. Como si no le importara del todo que se lo preguntara. Pero Naomi Misora, por favor mantén esto en estricta confidencia. Los refuerzos que tengo cerca del apartamento, al ladrón y al estafador que están dentro no se les ha dicho en qué caso están trabajando. Es mejor que no lo sepan.
Ya que preguntaste, no me importa decírtelo, pero en circunstancias normales, también es algo que era mejor que no supieras, lo sé. De cualquier modo, quien quiera que sea B, es un criminal peligroso que ha tomado las vidas de 3 personas por ninguna razón. Pero hay una cosa que te he querido preguntar. ¿Qué? Tú conoces al asesino, pero no tienes nada que ver con él. Esto era. Para Naomi Misora, esto era lo mismo que preguntar si podías dispararle a un niño. No tengo nada que ver con él, dijo él para ser completamente exacto, ni siquiera conozco a B, él es simplemente alguien de quien estoy consciente. Pero nada de esto afecta mi juicio. Ciertamente, estaba interesado en este caso, y empecé a investigarlo porque sabía quién era el asesino. Pero eso no alteró la manera en que lo investigué, o la manera en la cual procedió mi investigación. Naomi Misora, no puedo pasar por alto al mal. No puedo perdonarlo. No importa si conozco a la persona que hace el mal o no. Yo solo estoy interesado en la justicia. Solo en la justicia, Jadeon Misora. Entonces nada más importa. Yo no diría eso, pero no es una prioridad, no perdonarás cualquier mal, sin importar qué es el mal. Yo no diría eso, pero no es una prioridad, pero, como una víctima de 13 años. Hay personas a las que la justicia no puede salvar como un criminal de 13 años. Y hay personas a las que el mal puede salvarlas, hay. Pero aunque así sea, dijo él, no cambiando su tono, como si sermoneara gentilmente a Naomi Misora. La justicia tiene más poder que cualquier cosa. ¿Poder? ¿Por poder quieres decir fuerza? No. Quiero decir bondad, dijo él tan casualmente. Misora casi soltó el teléfono. El más grande detective del siglo, él el detective de la justicia, él quien resolvió cada caso, no importa qué tan difícil fuese, te malentendí, él. Lo hiciste. Bueno, me alegra que hayamos aclarado eso, volveré al trabajo ahora. Muy bien. Ella guardó su teléfono y cerró los ojos. Oh. No se encontró dándose falsas esperanzas. Había escuchado una palabra que sonaba bien para ella. Le habían dicho algo que necesitaba escuchar. Quizás, solo la habían manipulado. Ninguno de sus problemas se había resuelto. Su confusión prevaleció. Todavía le faltaba decisión. Sintió como que algo había cambiado, pero para mañana estaría sin dudas de vuelta a la normalidad. Pero aún así, por el momento, no iba a tomar una decisión rápida, no iba a entregar su renuncia. Cuando sus vacaciones terminaran, regresaría al FBI. En ese momento, Naomi Misora se decidió. Y el asesino de este caso podría ser un buen recuerdo. Entonces, en 1 hora, tengo que llamar a Ryusaki. Espero que esté bien. Blackberry Brown y Blue Baby Split. 2 BBS 4313 y 404, realmente no había nada en la tercera escena del crimen que pudiera eliminar a uno de ellos como víctima potencial. No podía quitarse la idea de que lo había. No habían sido capaces de recortar las posibilidades del todo porque no habían hecho todo lo que podían. No habían hecho todo lo que debían. Oh, ya veo. Por eso es QQ. Se había topado con algo. La razón por la que la segunda víctima había sido QQ, no bebé, la razón por la que había volteado al niño, cambiando la B a una Q para prevenir la posibilidad de que hubiera alguien más con el mismo nombre. El tipo de mensaje dejado en la primera escena del crimen, un mensaje que no apuntaba al lugar, sino a la víctima. Ese tipo de mensaje siempre dejaba la posibilidad de alguien más con el mismo nombre. Que fue por lo que escogió QQ, mucho menos común que Bebé Quarter Queen. Misora no tenía idea de cuántos otros Believe Bridesmaids o Backyard Bottom Slashes había en Los Ángeles, pero sí sabía que la niña había sido la única Quarter Queen. Lo que significaba que estaban en lo correcto, y el vínculo habían sido las B, no las Q. Bebé. Pero aunque el asesino trabajó tan duro para asegurarse de que el mensaje pudiera ser solo una persona, porque el problema final permitió que hubieran 2 candidatos.
Tal vez estaba omitiendo una pieza crucial del rompecabezas. Debe haber algo que ella tuvo que haber hecho el crucigrama. Nunca lo intentó resolver. Ahora que pensaba en eso, había cualquier número de problemas que había postergado. No solo el problema de qué cuarto era el correcto, si ellos atrapaban al asesino, entonces encontrarían la explicación a todo, o los cuartos cerrados. Realmente el asesino simplemente tenía una llave. En ese caso, debió haber realizado sus asesinatos después de preparar la llave con antelación. Debe haber investigado a sus víctimas por algún tiempo antes de ocurrieran tales asesinatos. Ellos habían hecho todo cuanto pudieron para no ser detectados, pero era más que posible que él supiera que Misora estaba aquí esperándolo. Una aguja y un hilo en el cuarto cerrado, y la aguja terminó siendo una pista útil en la tercera escena del crimen. Aunque fuera solo por asociación libre de palabras. Aguja, mano. Reloj, mano. Y había estado sorprendida de descubrir que los Guaraningyo tenían un significado práctico. Las escenas previas habían sugerido que no eran nada más que una metáfora para las víctimas. Pero ellos habían contado con que los animales de felpa se sumaban, dando como resultado los números de los 4 lados del reloj. Entonces quizás algunos de esos animales de felpa no le pertenecían a la víctima con el motivo de asegurarse de que los números coincidieran. Parecía probable. 4, 3, 2. El número de Guaraningyo estaba decreciendo. El último aparecería en la cuarta escena del crimen. Si es que había una cuarta. El Guaraningyo final debería asumir que será colocado directamente opuesto a la puerta. Parece lo más probable, lo más significativo, pero ¿cuál es el significado? La primera cosa que ves cuando entras en el cuarto cerrado atrapa tu mirada antes de que veas el cuerpo. Sin alguna idea clara de lo que estaba pensando, Misora se levantó y se dirigió hacia la puerta. Dándole la espalda a la puerta, miró alrededor del cuarto. Era solo un cuarto, nada fuera de lo común. En el momento, no era siquiera una escena del crimen. Nada excepto los indicios de la vida de Blackberry Brown. Los Guaraningyo siempre estaban clavados a más o menos la misma altura. La colocación horizontal era errática, pero la vertical era básicamente la misma. Como a la altura de mi cintura, más o menos a esta altura, Misora se puso de cuclillas. Naturalmente esto significaba que ella estaba sentada en una posición muy parecida al abrazado de rodillas habitual de Ryusaki, pero trató de no pensar en eso. Si él tenía razón, y esto hacía la deducción más fácil, entonces debía ser bueno. Estaba sola en el cuarto de todos modos. Asumiendo que la cuarta escena seguiría la regla, y el Guaraningyo se colocaría opuesto a la puerta, entonces desde esta posición sus ojos se encontrarían con los del muñeco, a exactamente la misma altura. Por supuesto, el Guaraningyo no tenía ojos, y esto no la llevaba a ningún lado. Solo porque estaban mezclados con los animales de felpa, no había necesidad de que estuviera opuesto a la puerta. Si la colocación es significativa, la colocación, o es solo otra manifestación de su extraña naturaleza. ¡Auch! Pensando tan intensamente, sentada en una posición tan incómoda, hizo que perdiera el balance y se golpeara la cabeza con el picaporte de la puerta. Sobando su cabeza, Misora se volteó distraídamente para mirar detrás de ella y su vista se alzó sobre el picaporte, y justo debajo de él, el cerrojo. El pestillo. La cabeza de Misora dio la vuelta tan rápido que hizo un silbido audible, y miró a la pared opuesta de nuevo. No había nada allí, solo un tramo de papel tapiz sin romper. Pero Misora había estado imaginando un Guaraningyo colgando allí. Pero un Guaraningyo clavado a esa altura no estaba opuesto a la puerta. Estaba opuesto al pestillo de la puerta. El muñeco estaba directamente al otro lado del cerrojo. Oh, cómo no me di cuenta de eso. A la altura de la cintura, ella sabía que era ahí donde el Guaraningyo estaba puesto desde la primera vez que vio el archivo policial.
En la primera escena del crimen, cuando había dado vuelta al cerrojo, había notado que el agarre estaba a la altura de su cintura, y en la segunda escena había pensado claramente que el diseño de la puerta del apartamento era diferente, pero era de la misma construcción, y en la tercera escena había dado vuelta a la manilla y había abierto la puerta mientras balanceaba una bandeja en su hebilla del cinturón. Y era suficientemente sencillo descifrar que el guaraningio y los cerrojos estaban a la misma altura. Ni siquiera necesitó abrir el archivo y comparar las medidas. Pero ¿y eso qué? ¿Y eso qué si el guaraningio estaba clavado a la pared a la misma altura que los cerrojos y el guaraningio estuvo colocado directamente opuesto al pestillo de dicho cerrojo? ¿Había alguna razón para ello? Se estaba dirigiendo a una respuesta a la que no debió haberse dirigido. Llegaría a una respuesta a la que no debía llegar. A este ritmo ella supo que lo haría. Una respuesta que voltearía, erradicaría todo lo que ella había creído sobre este caso y no podía atenerse. Ya había pasado el punto de ser conscientemente capaz de interrumpir sus deducciones. Asumiendo que habría un guaraningio puesto en la pared opuesta a la puerta en la cuarta escena prueba por contradicción. 4 muñecos, 3, 2, 1. No, eso no tiene sentido, eso no puede ser verdad. El truco de la habitación cerrada. La aguja y el hilo de la habitación cerrada. La aguja estaba en la tercera escena y el hilo debajo de la grieta en la puerta, la grieta, el espacio sin espacio, ajustadamente en la puerta. Una habitación cerrada. Una habitación cerrada era creada usualmente para hacer parecer que la víctima se había suicidado. Pero en este caso, no era nada de eso, lo que quiere decir que si volteas la idea, entonces los cuartos cerrados existen para que un suicidio parezca un asesinato. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Ah, en verdad. Todo el tiempo, Naomi Misora no hizo nada en lo que no haya sido manipulada por Yusaki. No había razón ahora para regresar a la deducción de la similitud entre Q y V que habían descubierto en el mensaje del estante de libros, pero sus conclusiones sobre la fecha del asesinato habían cambiado dramáticamente mientras hablaba con Ryusaki, y la noción de que el tercer asesinato se parecía a un reloj. Ryusaki la había conducido a esa idea desde el momento en que ella se dio cuenta de que el reloj no estaba. Él había traído a colación el anillo de boda, él había señalado que la cabeza, el brazo y la pierna eran de longitudes distintas, él había sugerido que las paredes eran los lados del reloj. Naomi Misora había sido controlada como una marioneta. Oh, claro, ¿cómo supo él? Pero ahora por fin, Naomi Misora descubrió algo por ella misma. Verdad. Y justicia. Olvidando completamente toda noción de recato, Misora dejó salir un aullido que quebró el aire a su alrededor. Saltó para ponerse de pie, corrió a través de la habitación, y tomando su arma y sus esposas de la mesa, le dio la vuelta, abrió el cerrojo, y corrió fuera del cuarto 1313. Ascensor. No, no había suficiente tiempo. Escaleras de emergencia. Buscando desesperadamente en su cerebro por detalles del plano del edificio, que ella había visto el día anterior, Misora se dirigió a las escaleras de emergencia, pateando la puerta para abrirla bajando de a 3 o 4 escalones. Abajo. 9 pisos abajo. Maldición, 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 maldición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Es demasiado obvio. Eso la enfureció. ¿No se suponía que la verdad te liberaría? Cuando la verdad se revelara, ¿no se suponía que te sintieras mejor? Pero si así eran las cosas realmente, entonces el más grandioso detective del siglo, que anunciaban que resolvía todo caso imaginable, cuán grande debe ser su carga, cuánto dolor debe haber pasado en todo momento pasado, presente, y futuro. Una carga tan grande que te dejaría encorvado. Un sabor tan amargo en tu boca que te dejaría añorando algo dulce.
Iba tan rápido que casi resbalaba y tuvo que frenar de momento. Se detuvo por un segundo para recuperar el aliento, entonces abrió la puerta y comprobó una vez más para asegurarse de que estaba en el cuarto piso. ¿Por dónde? Derecha. Izquierda. El edificio cambió de la mitad hacia arriba, y los corredores iban en direcciones distintas a las del piso 13. El 417 estaba a su derecha, y el 418 más allá, así que, debe ser por allá. ¡Ay! Alguien gritó. Misora se tensó, pero era el grito de una mujer. Se volvió para mirar, y una residente aparentemente salió de su apartamento y vio a Misora sosteniendo una pistola. Distracción. Misora se alejó de la residente, corriendo por el pasillo. Hacia el cuarto 404. Ryusaki. Justo pasando la siguiente esquina y estaría allí. La puerta principal no estaba cerrada. Entró. En el 1313 había 2 habitaciones, pero este apartamento tenía 3. Un cuarto extra. ¿Cuál habitación? No tenía tiempo para pensar. Tenía que empezar con el más cercano. La primera habitación, nada. No había nadie adentro. Segunda habitación, la puerta no se abría. Un cerrojo. Ryusaki. Ryusaki, Ryusaki. Tocó la puerta. No, tocar no es lo suficientemente fuerte, golpeó como si tratara de tumbar la puerta. Pero era maciza y no se movía. No había respuesta de adentro. Ryusaki no respondía. Ah. Se dio media vuelta y pateó la perilla de la puerta con su talón. Tenía más oportunidad que sus puños, pero la puerta no se rompía tan fácil. La pateó de nuevo, solo por si acaso, pero sin mayor éxito. Misora apuntó la pistola. Infinidad. 7 en el cargador más 1 en el cañón, 1.45. Apuntó directo al cerrojo. Jalaré el gatillo. Una vez, 2 veces le disparó al cerrojo. El cerrojo y la manilla estallaron. Lanzó su hombro contra la puerta, y la primera cosa que cruzó por su vista fue el guaraningyo. Clavado a la pared, directamente opuesta a la puerta. Y después, vio a un hombre en llamas, en una esquina lejos de la puerta. Sacudiendo sus brazos frenéticamente, incapaz de soportar el dolor de las llamas que lo envolvían. Ryusaki. Era Ryusaki. Ella vio sus ojos a través de las llamas. Ryusaki. El calor era tan intenso que apenas podía mirarlo. El fuego se esparcía por el cuarto. Una ráfaga de calor golpeó su piel. Olió gasolina. Estrangulación, trauma por arma blanca, puñalada y la víctima final era fuego. Ella miró al techo, había un rociador, pero obviamente lo habían saboteado. No estaba funcionando. La alarma también había sido desactivada. Misora se obligó a no entrar en pánico, pero se forzó a entrar en acción. Salió del cuarto 404 hacia el corredor, por el camino que vino. Había visto un extintor de fuego en su camino. Justo allí. Lo tomó y corrió de vuelta. No necesitaba leer las instrucciones. Apuntó la punta de la manguera a la bola de fuego, al cuerpo de Ryusaki, al rojo vivo, y apretó fuertemente el mango. Salió espuma blanca, cubriendo el cuarto, mucho más fuerte de lo que ella había esperado. Casi perdió el balance, casi se cayó de espaldas, pero apretó los dientes y aguantó, no dejando que la manguera se moviera de Ryusaki. ¿Cuánto tiempo tomó? 10 segundos. Más o menos eso. Pero Misora sintió que el día terminaría antes de que él dejara de arder. El extintor estaba vacío, el fuego se había extinguido. La espuma blanca empezó a disminuir. Y frente a Misora, yacía un cuerpo negro y calcinado. No, eso sería quedarse corto. Una mejor descripción sería una masa rojinegra de carne. Parecía que las llamas le habían quemado todo. El olor a gasolina se quedó en el aire, junto con el olor de cabello y piel quemados. Misora se cubrió la nariz. Miró hacia la ventana, pensando si debería buscar alguna ventilación. No podía arriesgarse.
Asustada como si cualquier movimiento repentino causara que su cuerpo se desmoronara, Misora se movió cautelosamente hacia Ryusaki. Estaba enroscado sobre su espalda. Ella se arrodilló a su lado. Ryusaki dijo. Él no respondió. Estaba muerto. Ryusaki. Aún. Ryusaki. Estaba vivo. Todavía estaba vivo. Estaba quemado por todos lados y necesitaba atención médica inmediatamente, pero esto fue un verdadero alivio. Escuchó un sonido y volteó. Había alguien allí, la mujer que había gritado cuando vio a Misora con el arma. Ella debía de vivir aquí. Había escuchado los disparos y el extintor, y tímidamente vino a ver qué estaba pasando. ¿Qué pasó algo? Dijo ella. Misora pensó que ¿qué pasó? Habría sido una mejor pregunta, pero FBI, dijo ella. FBI. Se había identificado así. Llame a la policía, al departamento de bomberos, y una ambulancia. La mujer pareció sorprendida, pero asintió y se fue del cuarto. Misora se preguntó si, de hecho, esa mujer era la ladrona o el estafador que él le había enviado, pero podía preocuparse por eso después. Se volteó hacia Ryusaki. Volteó hacia el cuerpo rojinegro achicharrado. Y lentamente tomó su muñeca, aún muy caliente, y tomó su pulso un poco desigual, y muy débil. Podría no lograrlo, podría no llegar al hospital, podría no durar hasta que la ambulancia llegara. En tal caso, tenía algo que decirle. Tenía algo que hacer. Ryusaki, dijo, poniendo las esposas en su muñeca. Te arresto en sospecha de los asesinatos de Believe Bridesmaid, Quarter Queen, y Backyard Bottom Slash. Tienes derecho a permanecer callado, tienes derecho a un abogado, y tienes derecho a un juicio justo. El asesino serial bebé de Los Ángeles, Ryusaki, Beyond Birthday estaba bajo custodia. Gracias por visitar mi canal, suscríbete y comparte.